publicado esos libros de texto es la consecuencia de un trabajo gubernamental perverso y mal hecho, porque un gobierno depravado lo que toca lo deprava. Muchos especialistas han dicho que esos libros, al ser apología de una sola ideología, es grave, porque conducen a la estupidez de los educandos. Esos especialistas afirman, además, que al proyectar una sola mirada del mundo, son en realidad meros instrumentos de propaganda, que están plagados de errores y mentiras imperdonables y con la única condición de adiestrar, de hacer propaganda, de engañar y de abatir la mente de los educandos. Por supuesto, por su pésima calidad pedagógica, educativa y cultural. Los errores que tienen en matemáticas, geografía, historia, física, astronomía y otras disciplinas demuestran que sus autores son una recua de envilecidos. Pues lo que realmente les importa es envenenar a los niños y jóvenes mexicanos y hacer de ellos unos kamikazes preparados para la lucha de clases, en las que solo hay opresores y oprimidos, dominantes y dominados. Estoy usando expresiones que están en esos libros. Opresores y oprimidos, dominantes y dominados. No hay más. Para ahondar así la división y los resentimientos entre los mexicanos y acrecentar el ejército de seguidores suicidas bajo la orden de su tirano, quien aún fuera de la presidencia querrá seguir imponiendo sus fanatismos y rencores a través de una corcholata. Por eso, José, hay muchas preguntas sin respuestas. Entre ellas, ¿por qué el gobierno federal ha esperado hasta el último año del sexenio para dar ese albazo, llamándolo revolución de las conciencias? ¿Por qué no hizo una amplia consulta a los padres de familia, a los maestros, a los gobiernos estatales y a los especialistas para la elaboración conjunta de esos libros, como lo ordena la ley? No puedo dejar pasar la ocasión sin decir que justamente esta mañana el presidente ha dicho que él es víctima. Dijo violación, palabra, de violencia de género, Pepe, pero bueno, me lo voy a saltar eso porque no vamos a entrar en detalles. Los libros de texto, lo que yo llamo los libros negros de texto, son, sin lugar a dudas, el conjunto de aberraciones que definen a este gobierno. ¿Qué quiero decir? El desconocimiento de los expertos, el odio contra el conocimiento, la fuerza en contra de quienes quieren saber. No solo eso, algo más, lo que yo definiría como un momento de oscuridad ante el conocimiento en México. No, de pasada creo que este gobierno, que yo diría que podría llamarse el López Obrador Demoliciones, SADCE, ha puesto un hachazo muy serio a algo que ocurría en México cada año, algo que se parece a cierta democratización del conocimiento para que los niños tengan contenidos similares, niños ricos, niños pobres, niños de clase media. Así, y entonces, estos libros que se hicieron a escondidas, a espaldas de los expertos, de los académicos, de aquellas personas que saben de la educación y de los docentes, hacen los libros, los imprimen en condiciones muy opacas, por cierto, más que opacas, porque no sabemos. Ahora ya los reservaron 5 años. Es seguridad nacional. ¿Quién nos va a explicar por qué los libros de texto son asuntos de seguridad nacional, Pepe? De verdad. Bueno, pues así las cosas. Ya tenemos un problema, ya un desbarajuste, como todo lo que toca este gobierno destructivo. Es decir, ¿a qué me refiero? Ya Coahuila,
y Jalisco dijeron que no van de momento a utilizar esos libros. Falta saber, ya el gobernador Mauricio Curi dijo que a la espera de lo que se diga, él va a tratar con los expertos. Falta lo que diga Durango, es decir, ya tenemos una República Mexicana sin libros de texto uniformes como los habíamos tenido durante muchos años. ¿No te parece realmente una desgracia todo esto, querido Pepe? Ciertamente, Rafael, ciertamente esto ha escalado a altos niveles. Estábamos mencionando a los 255 académicos y políticos y demás expertos en pedagogía y cuanto hay al que el presidente llama alcahuetes. Ustedes firman en un desplegado acusando al gobierno de violar un mandato de suspensión emitido por un juez al pretender introducir libros que no están basados en programas de estudios oficiales, que no han sido sometidos a discusión y consulta pública. Lo que estás diciendo, ¿qué tan peligroso es todo esto para los hijos? Porque esto es finalmente lo más importante y todo el mundo dirá, pues métete conmigo, pero con mis hijos no. Bueno, tú tienes razón y me gustaría tocar aquí de momento dos asuntos. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de que son los libros del comunismo, número uno, y dos, que hay que destruirlos y quemarlos. No, ninguna de esas dos cosas nos van a traer algo que no sea el dogmatismo y la destrucción. Lo que yo creo es que estos libros son, en muchos sentidos, producto del dogmatismo, de la ineptitud, del desconocimiento de aquello que deben saber nuestros hijos. Lastimosamente tenemos que informarles, ratificarles a ustedes esta lamentable noticia. Han asesinado esta tarde a las 18 horas, aproximadamente hora de Ecuador, 6 de la tarde, al candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, tras un mitin en el centro norte de nuestra capital, en Quito. Un grupo de sicarios habrían disparado al candidato presidencial mientras concluía el mitin político en el coliseo de un colegio del norte de la ciudad. Según primeras versiones, al estilo sicario y con 3 tiros en la cabeza, fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, en este mitin. La confirmación de la muerte la dio primero el doctor Carlos Figueroa, que es compañero de Fórmula y uno de los asesores de su campaña electoral, quien dijo que Villavicencio fue trasladado hasta una clínica cercana y luego se confirmó su muerte. Ya no tenía signos vitales. Reitero, el hecho se suscitó esta tarde a las 18 horas hora de Ecuador y también se han registrado algunos heridos. La Policía Nacional ha montado un operativo para localizar a los responsables del hecho. El ministro del Interior, pasada las 7 de la noche, hace aproximadamente 20 minutos acá, confirmó la noticia que primero fue difundida en redes sociales, pero mientras no se daba la confirmación del caso, no se podía lanzarlo al aire, tanto en los medios nacionales o para el cual yo laboro, y también en estos reportes que ya nos están pidiendo medios como Radio Fórmula desde el extranjero y específicamente desde México. Esa es la situación, César. Lastimosamente no hay palabras para descifrar esta situación que está atravesando Ecuador. Un candidato presidencial acaba de ser asesinado hace pocos minutos, 1 hora y un poco más. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de la ciudad costera de Manta. Otro candidato también fue asesinado para una dignidad de asambleísta. Y con esto se confirma que se ha ido de las manos de las autoridades ecuatorianas el tema de la violencia. Esto, sin lugar a dudas, va a generar una serie de reacciones. Aún no ha habido un pronunciamiento, por decir, del presidente de la República, Guillermo Lasso. Tampoco tenemos aún acceso a un pronunciamiento de las autoridades electorales del Ecuador, pues estamos a vísperas de un proceso electoral. No, ya no, nos bajaron, los integrantes del comité tuvieron a bien bajarnos, mi querido Pepe. ¿A ti y a quién más, Miguel Ángel? A Silvano y a Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la razón que te han dado para esta acción? La razón que han dado, aquí te lo voy a decir en un minuto. Lo que dicen es que en el recuento de las 150,000 firmas,
dice poco más o menos así: no cumplen con los requisitos para la recolección correspondiente a 150,000 simpatías validadas en al menos 17 entidades con un rango de 1,000 a 20,000, con ciudadanos o ciudadanas que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, que a la fecha de la emisión de la invitación no sean militantes de fuerzas políticas distintas a las convocantes, ni tengan nexos evidentes con las campañas de otras fuerzas políticas llevadas a cabo en procesos electorales celebrados en los últimos 3 años, realicen funciones de difusión de cualquier tipo de propaganda o laboren en gobiernos emanados de otras fuerzas distintas a las convocantes. Bueno, pues así. Esa es la razón que están esgrimiendo los integrantes del Comité Coordinador del Frente Amplio por México. Miguel Ángel, ¿qué vas a hacer a partir de este momento? ¿Vas a apoyar a alguno de los 4 que van a pasar a semifinales? Mira, voy a reflexionarlo, Pepe. La verdad voy a pensar exactamente, porque a mí me entusiasma siempre que se hable de un gobierno de coalición, y hoy me decían, nadie está hablando del gobierno de coalición, pareciera que no está. Entonces, yo siempre dije que voy a impulsar la conformación de un proyecto y el impulso de un proyecto, no de una persona o de una personalidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.